Hoy vamos a ver de giroscopio y conservación del momento angular el ejercicio resuelto número 6. Telescopio Hubble y ruedas de reacción. El telescopio Hubble de la NASA fue puesto en la órbita baja a 540 kilómetros de altura por el transbordador espacial Discovery en 1990. Las dimensiones del telescopio son 4,2 metros de diámetro, 13,2 metros de largo y 11.110 kilogramos de masa. Para medir los movimientos del telescopio se instalaron 3 giróscopos y medidores de campo magnético. Además, para poder maniobrarlo se colocaron 4 ruedas de reacción alimentadas por corriente eléctrica. Cada rueda de reacción tiene un momento de inercia de 0,84 kilogramos metro al cuadrado y puede alcanzar una velocidad máxima operativa de 3.000 revoluciones por minuto. Despreciando los paneles solares, asumiendo que el telescopio se encuentra en el espacio exterior y que este es un cilindro sólido de pared delgada, calcular a. ¿Cuál es el momento de inercia del telescopio por un eje que pasa por su centro de masa y es perpendicular a su eje longitudinal? B. ¿Cuál es el momento angular máximo que puede producir una rueda de reacción del telescopio Hubble? C. ¿Cuánto tiempo se demora en girar al telescopio 90 grados respecto a su eje longitudinal una rueda de reacción a máxima potencia? Bien, tenemos acá a este telescopio Hubble de la NASA que fue puesto en servicio en el 1990 y fue llevado al espacio por un transbordador. Lo que vamos a ver en este ejercicio es, con los datos reales del telescopio, calcular cómo una rueda de reacción, que es la que estamos viendo, debido al momento angular que genera, produce una rotación, es decir, un cambio de posición del telescopio. Es decir, este telescopio, para poder maniobrarlo en el espacio sin gastar más energía que la solar que nos provee estos paneles solares, usan estas ruedas de reacción, que lo que hacen es girar a una alta velocidad, nos dicen que son 3.000 revoluciones por minuto, y como está en el espacio, lo que sucede es que para que se conserve el momento angular, el telescopio tiene que girar en el sentido opuesto. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es calcular cuál es el momento de inercia del telescopio, es decir, el momento de inercia a lo largo de este eje, suponiendo que este es el eje de rotación. Vamos a tener que calcular cuál es el máximo momento de inercia que puede generar una rueda que acá está agrandada, es más chica, pero para que la hagamos bien la hice grandota. Y tenemos que ver en cuánto tiempo gira esto 90 grados. Es decir, vamos a tener que calcular el momento de inercia, haciendo algunas simplificaciones. Vamos a tener que calcular cuál es el máximo momento angular que puede generar una sola rueda de reacción y vamos a tener que calcular en cuánto tiempo esta rueda de reacción, que los datos son los datos originales del telescopio, produce este giro de 90 grados. Esto es una rueda de reacción, pero además de la rueda de reacción, para poder maniobrar naves espaciales o la estación internacional, es decir, la Estación Espacial Internacional, se usa también lo que se conoce como Control Moment Gyroscope, que traducido al español sería como giróscopo de control de momento, que es un poco más sofisticado y lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y en el que le sigue vamos a mover a la estación espacial. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar las medidas de este telescopio que nos lo dan como dato. Nos dicen que el largo del telescopio es de 13,2 metros, fíjense que es muy grande. El diámetro del telescopio es de 4,2 metros. Además nos dicen que la masa del telescopio es de 11.110 kilogramos y que esta rueda de reacción se llama reaction well en inglés porque lo que hace es justamente eso. Por la tercera ley de Newton, sabemos que si aplicamos una fuerza a un objeto, ese objeto nos produce una fuerza igual y opuesta. Y en este caso, si hacemos girar a una rueda
con masa, es decir, que tenga momento de inercia en torno a un eje con una gran velocidad angular, que en este caso nos dicen que es 3.000 revoluciones por minuto, va a tener un momento angular. Según la regla de la mano derecha, que cerramos los dedos en el sentido en que está girando esta rueda de reacción, nos va a dar que el momento angular indica en la dirección y sentido del pulgar de la mano derecha. ¿Y por qué se llama rueda de reacción? Porque en forma análoga a la tercera ley de Newton se tiene que cumplir la conservación del momento angular. ¿Y qué es lo que produce esto? Que como el momento angular se tiene que conservar, en este caso es el momento angular de la rueda de reacción, tiene que ser igual al momento angular del telescopio. Es decir, que el telescopio va a tener que tener un momento igual y opuesto para que se conserve. Por eso una rueda de reacción. Si esto gira en este sentido, el telescopio va a tener que girar en el sentido contrario, como nos indica la mano derecha, para que, si sumamos estos momentos angulares, se conserve la cantidad de movimiento angular. En eso se basa una rueda de reacción. Hemos dicho que este telescopio está en el espacio, pero también dijimos al principio que está a más de 500 kilómetros de altura. Bien, sepan que a más de 500 metros de altura todavía queda algo de atmósfera. Por eso después dijimos que está en el espacio exterior, porque ese poquito de atmósfera que queda, como este telescopio se mueve aproximadamente a 28.000 kilómetros por hora, genera una fricción, es decir, genera un arrastre y puede interferir en nuestro movimiento. Para simplificarlo, simplemente hemos dicho que está en el espacio exterior. Además nos dicen que el momento de inercia de esta rueda de reacción, que este es el momento de inercia real de la rueda de reacción que lleva este telescopio, es de 0,84 kilogramos por metro al cuadrado. Y el torque máximo que puede generar es de 2.620 Nm cada una. Estos son los datos y la incógnita es cuál es el momento de inercia del telescopio, cuál es el momento angular máximo que puede generar esta rueda de reacción y en qué tiempo el telescopio gira 90 grados. Por eso en la animación que hice vemos que el telescopio gira solo 90 grados. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Qué tiempo lleva? ¿Qué otra forma de mover el telescopio hay en el espacio? Bueno, al telescopio en el espacio, además de tener rueda de reacción, lleva thrusters, se dice en inglés, que son como cohetes, es decir, como impulsores, que funcionan igual que un cohete, para que si las ruedas de reacción están saturadas, es decir, que este momento angular está contrarrestando alguno que puede generar la gravedad de la Tierra o la fricción debido a que estos paneles están girando para captar más sol, hay que usar combustible y activar los cohetes para posicionarlo. Y en el ambiente aeroespacial se dice desaturar al sistema. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer las cuentas. Entonces, tenemos de vuelta a nuestros telescopios, tenemos los datos y lo que nos están preguntando es cuál es el momento de inercia. Nos dicen que asumamos que este telescopio es un cilindro. Fíjense que hay un cambio de diámetro, pero lo vamos a despreciar. Y a estos paneles también los vamos a despreciar para simplificar los cálculos. Es decir, simplemente estamos haciendo un ejercicio para entender cómo es el problema. Vamos a obtener datos que se aproximan bastante bien a la realidad, pero no nos vamos a complicar mucho en obtener el resultado exacto. Si alguien lo quiere hacer, se puede meter a las páginas de la NASA y calcular exactamente cuánto se demora. Podemos ver qué tan buena ha sido nuestra aproximación. Si alguien lo hace, lo pone en los comentarios. Bien, entonces, el momento de inercia que lo sacamos de tabla, que es este, es un 12avo de la masa del telescopio por 6 veces el radio al cuadrado más la longitud del telescopio elevada al cuadrado. Donde está la masa vamos a escribir 11.110 kilogramos. Donde está el radio vamos a escribir 4,2 metros dividido 2. Y donde está la longitud vamos a reemplazar 13,2 metros. Nos queda que el momento de inercia es igual a un 12avo por 11.110 kilogramos por 6 por 2,1 metros elevado al cuadrado más 13,2 metros elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que el telescopio tiene un momento de inercia de 185,8 por 10 a la 3 kilogramos por metro al cuadrado. Esto es cuando el telescopio está girando en torno a su eje
que pasa por su centro de masa vertical. Para calcular cómo hacerlo girar en diferentes ejes, habría que calcular los momentos de inercia en torno a los 3 ejes. No lo hemos hecho porque se hace muy largo, pero la idea es la misma. Bien, ahora lo que me están preguntando es cuál es el momento angular máximo que puede producir una rueda de reacción. El momento angular habíamos visto en el video de teoría que es el momento de inercia por la velocidad angular. Como nos dicen máximo, es la velocidad angular máxima. El momento de inercia es una constante y nos dicen que es 0,84 kilogramos por metro al cuadrado. Es el momento de inercia de esta rueda de reacción. La velocidad angular máxima nos dicen que son 3000 revoluciones por minuto. Pero esto está en revoluciones por minuto y lo que tenemos que hacer es pasarlo a radianes por segundo para trabajar en las unidades del sistema internacional. Lo que vamos a hacer es escribir 3000 revoluciones dividido en minuto, que es lo que significa RPM. Sabemos que 2 pi radianes es una revolución, revolución se simplifica con revolución y sabemos que un minuto son 60 segundos, entonces minuto se simplifica con minuto. Hacemos toda esta cuenta que es 3000 por 2 pi radianes dividido 60 segundos y nos da que 3000 revoluciones por minuto son 314,16 radianes por segundo. Bien, ahora sí simplemente reemplazamos. Donde está el momento de inercia vamos a escribir 0,84 kilogramos por metro al cuadrado. Y donde está la velocidad angular vamos a reemplazar 314,16 radianes por segundo. Nos queda que el momento angular máximo es igual a 0,84 kilogramos por metro al cuadrado por 314,16 radianes por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que el momento angular máximo es de 263,9 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Bien, estos son los datos reales del telescopio. Ahora lo que nos están preguntando es cuánto tiempo se demora en girar al telescopio 90 grados respecto a su eje una rueda de reacción a máxima potencia. Bien, es decir, si este telescopio está girando como lo vemos en la animación, ahora que le ponemos la rueda de reacción, la rueda se activa y el telescopio empieza a girar. ¿En qué tiempo lo gira 90 grados girando a la máxima velocidad? Vamos a tener que usar la ecuación que vimos en el video de teoría de posición angular, que nos dice que la posición angular del telescopio es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, la posición angular inicial es 0 porque vamos a empezar a medir desde donde está el telescopio y aceleración angular no hay. La velocidad angular no la conocemos y para poder calcularla vamos a tener que aplicar el teorema de conservación del momento angular, que nos dice que el momento angular inicial es igual al momento angular final, o que su suma es igual a 0. Entonces, el momento angular máximo, que es el de la rueda de reacción, es igual al momento de inercia del telescopio por la velocidad angular del telescopio. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el momento angular máximo de la rueda de reacción va a ser igual al momento angular del telescopio. Entonces usamos el momento de inercia del telescopio y la velocidad angular del telescopio. Acá simplemente despejamos, al momento de inercia lo pasamos a esta la igualdad dividiendo y nos va a quedar que la velocidad angular del telescopio es igual al momento angular máximo, esto es la rueda de reacción, dividido el momento de inercia del telescopio que lo acabamos de calcular. Ahora sí simplemente reemplazamos, donde está el momento angular máximo, que es el de la rueda de reacción. Acá vamos a obtener que es 263,9 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Donde está el momento de inercia del telescopio, calculamos que es 185,8 por dial a 3 kilogramos por metro al cuadrado. Nos queda que la velocidad angular del telescopio, cuando la rueda de reacción gira a su máxima velocidad de 3000 revoluciones por minuto, es igual a 263,9 kilogramos por metro al cuadrado dividido segundo, dividido 185,8 por dial a 3 kilogramos por metro al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad angular del telescopio es de 1,42 por dial a menos 3 radianes por segundo. Bien, fíjense que la velocidad angular es chica, pero vamos a ver cuánto nos demoramos en que gire 90 grados.
Volvemos a la ecuación, lo que nos quedó de la ecuación que escribimos recién, que es la posición angular es igual a la velocidad angular por el tiempo. Lo que queremos calcular es el tiempo, entonces la velocidad angular, que es la del telescopio, la pasamos a este lado de la igualdad y nos queda que el tiempo es igual a la posición angular dividido la velocidad angular. La posición angular que queremos que alcance el telescopio son 90 grados, que es pi radianes dividido 2. Y la velocidad angular es 1,42 por 10 a la menos 3 radianes por segundo. Nos queda que pi dividido 2 radianes por segundo dividido 1,42 por 10 a la menos 3 radianes por segundo es igual a 1105,9 segundos. Y esto más o menos son 18 minutos. Es decir, que el telescopio Hubble se demora en girar 90 grados alrededor de 18 segundos. Bien, ¿qué más podemos decir? Este es un tiempo funcionando a la máxima velocidad. En realidad, la rueda de reacción gira a diferente velocidad dependiendo la necesidad que hay. Y además le cuento que no son exactamente así. O sea, son así, pero no se ponen así. Lo más fácil, uno pensaría, bueno, pongo una rueda de reacción por eje coordenado, así lo puedo girar en todos los ángulos. Pero en la realidad lo que se hace, más en el caso especial de este telescopio, es lo siguiente. Las ruedas de reacción del telescopio están acá. Son 4 y fíjense que tienen diferentes ángulos y no están posicionadas con los ejes coordenados. Esto es así porque de esta forma, como lo vemos, fíjense cómo están ubicadas las ruedas de reacción. Con una sola rueda de reacción, el telescopio se mueve como en una forma rara. Pero si se combina, por ejemplo, esta con esta y se hace la suma vectorial, se logra moverlo en un ángulo en torno a un eje o varios ejes. ¿Y por qué se busca esto? Principalmente por si falla una rueda de reacción, poder seguir maniobrando al telescopio. Bien, y estas ruedas son exactamente así como se ven acá. Si la queremos ver en una foto real, estas son las ruedas de reacción del telescopio Hubble. ¿Y por qué se ponen en forma redundante? ¿Por qué hay más de la que harían falta? Porque pueden fallar y después de unos años fallan. Ya vamos a ver un poco más. Y lo más importante es que el telescopio está en la órbita baja de la Tierra. Y para cambiar una hay que mandar un transbordador con personas que lo puedan cambiar. Y eso es muy caro y muy riesgoso. Entonces, acá tenemos los datos reales de esta rueda de reacción. Si a alguien le interesa, algún ingeniero que esté viendo este ejercicio, estos son los datos reales y los obtuve del Instituto Massachusetts de Estados Unidos. Los voy a poner en la descripción del video. Y acá tenemos a un astronauta cambiando en el espacio a esta rueda de reacción. ¿Qué pasó? Que con los años se rompió una, después se rompieron más y la han ido cambiando. Cada vez que se hace una misión se las cambia. Y estas son las manos del astronauta que le está cambiando. Pero esto se ve así. Acá está el telescopio, fíjense el tamaño. Acá está el brazo robótico, el transbordador, y acá tenemos dos astronautas. Si quieren saber los nombres, dependiendo de la misión espacial, lo pueden buscar en la página Hubble de la NASA. Y acá están haciéndole mantenimiento. Este telescopio hace 30 años está en el espacio y cada tantos años hay que mandar un transbordador para hacer mantenimiento y además actualizarlo. Como fue largado en el 90, no tenía la mejor electrónica ni las mejores baterías ni los mejores equipamientos de transmisión, entonces cada vez que se va al espacio se va mejorando todo ese equipamiento y reemplazando las ruedas de reacción y los giróscopos. Además de esta rueda de reacción, tiene 3 giróscopos. Acá tenemos 2, pero son 3 giróscopos que lo que hacen es lo mismo que en un avión. Sirven para tener las coordenadas de cuántos ángulos se mueve en diferentes ejes el telescopio. Y además de tener giros, que son igual a los que usan los aviones, que si quieren después hacemos un ejercicio, ahora que podemos poner un giróscopo en un avión y ver cómo se mueve, tiene cintas magnéticas, o mejor dicho, tiene sensores magnéticos que miden cómo varía la variación de campo magnético si se mueve.
En todas estas formas pueden obtener precisamente la posición del telescopio en el espacio. Y acá tenemos otra foto de otra misión de la NASA en la que se estuvo reemplazando algunas partes del telescopio. Fíjense lo grande que son 4,2 metros de diámetro y 13 metros de largo, un poquito más. Ahora, el lente principal de este telescopio es este. Este es el lente principal que tiene el telescopio, que entra la luz, se refleja y pasa a otro espejo y de ahí va hacia el medidor. Acá tenemos a los científicos que están trabajando en el diseño de este lente y podemos apreciar su tamaño. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son las características? Bien, el diámetro del espejo principal es de 2,4 metros. Se quería hacer un telescopio de 3 metros de diámetro, pero era muy caro, entonces se redujo el diámetro. Además, la ventaja de tener un telescopio en el espacio es que no hay atmósfera. Lo que queda de la atmósfera es muy poca, entonces se puede obtener imágenes más nítidas, de 7 a 10 veces con mejor resolución que en la Tierra. Es decir, un telescopio que está en la Tierra tiene que atravesar toda la atmósfera y hay mucha pérdida de visión y además hay mucha pérdida en el rango infrarrojo. Es decir, no solamente analizan imágenes en el campo visual, también en el infrarrojo. Entonces, al estar en el espacio, la parte principal de la atmósfera no está molestando para hacer observaciones. Y a partir de ahí se puede observar mucho más lejos y tener mejor información y mejores fotos. Este proyecto ya lleva 32 años de servicio y en realidad fue empezado mucho antes de los 90, sino que hubo problemas cuando hicieron este lente, llevaba mucho más tiempo del que habían planificado. Después, lamentablemente, un transbordador de la NASA tuvo un accidente, entonces estuvo parado. Mientras estuvo parado, que fueron varios años, la cámara tenía que estar aislada con nitrógeno y el costo era grandísimo. Tal es así que el telescopio terminó saliendo 1,4 billones de dólares y la agencia europea ayudó en los gastos en alrededor de un 15%, de modo que el 85% del tiempo lo opera la NASA y el 15% del tiempo lo operan los europeos. Y eso no es todo, es 1,4 billones de dólares más ponerlo en órbita, más enviar en diferentes misiones espaciales al transbordador para hacerle mantenimiento. Y en total se han ido alrededor de 20 billones de dólares en lo que ha salido este telescopio. Y lo peor fue que cuando lo pusieron en órbita, uno de los lentes estaba mal pulido y las imágenes que se obtenían eran muy malas. Lo que tuvieron que hacer es pulir un lente con un error igual pero opuesto para llevarlo al espacio en una misión espacial, colocarlo y que un error se vaya con el otro. Lo que fue un golpe muy duro para la NASA. No solo haber invertido una cantidad tan grande de dinero, sino que una vez que estaba en órbita las imágenes que se obtenían eran de mala calidad. Afortunadamente lo lograron solucionar y lleva ya 32 años aportando imágenes a la comunidad científica. Entre las fotos más conocidas está la nebulosa del Águila, que es esta. Acá tenemos otra toma y es importante decir que al telescopio lo usa la NASA, también lo pueden usar universidades y también lo pueden usar astrónomos aficionados, siempre y cuando manden a la NASA un buen proyecto y si el proyecto es bueno, lo suficientemente bueno para que se justifique darle un poco del tiempo de este telescopio, cualquier persona puede acceder a usarlo. Obviamente, tiene que ser un proyecto justificable. Y además, también se puede pagar como un impuesto o una contribución para tener más fondos. Este telescopio todo el tiempo está mandando imágenes y todo el tiempo están siendo procesadas. Si quieren más información, me preguntan o se meten a la página de la NASA en la parte de Hubble. Lo único malo es que está en inglés, pero ahí sale todos los proyectos que hay
y la forma en que se puede solicitar usar este telescopio. Tiene que ser un proyecto que contribuya a la ciencia. Acá le dejo otra foto. Si alguien sabe qué es lo que estamos viendo, lo pueden poner en los comentarios. Recuerden que yo soy un ingeniero de petróleos y de el espacio no sé mucho, o más que mucho sé muy poco. Pero si les gusta, seguimos haciendo más ejercicio. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para ser informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.